Buenos días, hermanos. Vamos a comenzar con el estudio de la confesión y vamos a iniciar con una oración. Oremos. Señor, Dios bendito, te damos gracias, Padre, por esta oportunidad que nos das para seguir estudiando la doctrina y terminar hablando hoy, Señor, del arrepentimiento. Ayúdanos, Padre, a tener ese entendimiento equilibrado, balanceado de tu verdad, y a saber también cómo explicar esta doctrina tan importante. Pedimos de tu gracia para esta mañana que nos sigas dando, Señor, oídos que puedan oír tu palabra y ojos que puedan verla. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, todavía sigo enfermo, así que no sé si vamos a tener preguntas y respuestas. Quiero guardar la voz para la predicación. Pero vamos en esta mañana al capítulo 15, párrafo 5 de la Confesión de Fe. Capítulo 15, párrafo 5. Que nos habla de esta manera. Dice: es tal la provisión que Dios ha hecho por medio de Cristo en el pacto de gracia para la preservación de los creyentes para salvación, que, aunque no hay ningún pecado tan pequeño que no merezca la condenación, aún así, tampoco hay ningún pecado tan grande que traiga la condenación sobre los que se arrepienten, lo cual hace necesaria la constante predicación del arrepentimiento. En este punto en la confesión debería ser ya evidente para nosotros el cuidado con el que nuestros antepasados buscaron definir y hablar acerca del arrepentimiento. Por supuesto, hermanos, en nuestra época hay un gran contraste con este ejemplo, porque el arrepentimiento se ha convertido en una doctrina olvidada. Ha llegado a ser una palabra empolvada, con la supremacía reinante de la predicación temática, ¿verdad? ¿Cuántas veces, hermanos, podríamos decir que hemos escuchado un sermón específico del arrepentimiento? Con el abandono de la buena tradición, los credos y las confesiones, la mentalidad mundana de muchos que se dicen ser pastores y los cambios que han hecho muchos para supuestamente ser más amigables con las personas, han echado por tierra el arrepentimiento. Pero quien omite esta verdad o quien la relega por las sensibilidades modernas, lo que está haciendo en realidad es aborrecer a su prójimo. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, dice la ley. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. Pero el que jamás habla del arrepentimiento está aborreciendo al prójimo y al mismo tiempo está participando de su pecado. Ahora bien, la confesión concluye su trato de esta doctrina recordándonos que lo que aprendemos aquí hace necesaria, dice la confesión, la constante o la predicación constante del arrepentimiento. No solo su predicación, dice la confesión, sino su constante predicación. Piénsenlo de esta manera. ¿Quién es la audiencia que debería escuchar acerca del arrepentimiento? ¿Quiénes son las personas que deberían escuchar acerca de esta respuesta para con Dios? Todos, la respuesta es todos. Los incrédulos necesitan saber esto, porque van en una carrera hacia el infierno, y el arrepentimiento es parte de la respuesta que Dios demanda. Los creyentes también seguimos necesitando este arrepentimiento. Es una realidad diaria en nuestras vidas. Lo necesitamos oír porque seguimos teniendo este cuerpo de muerte y pecamos de diversas maneras, algo que la confesión ya nos ha explicado.
El incrédulo entonces necesita la predicación del arrepentimiento para el bien de su conversión. Y el creyente necesita la predicación del arrepentimiento para perseverar en la gracia. Así entonces, la confesión termina haciendo una declaración equilibrada. En este último párrafo encontramos una especie de resumen de la importancia práctica de esta doctrina. El arrepentimiento se traduce para los creyentes en palabras sobrias y palabras consoladoras. Y vamos a ver cómo este último párrafo contiene esas dos cosas. Pero podemos titular este párrafo como el alcance del arrepentimiento. El alcance del arrepentimiento. Y lo que tenemos, hermanos, en su estructura son dos partes. En primer lugar, una declaración balanceada sobre el arrepentimiento y en segundo lugar, la consecuencia lógica de esta doctrina. Veamos entonces la primera parte, una declaración balanceada sobre el arrepentimiento. Y es la parte que comprende, desde el principio de este párrafo, está la provisión que Dios ha hecho, hasta el punto en que se nos dice, tampoco hay ningún pecado tan grande que traiga la condenación sobre los que se arrepienten. ¿Por qué digo que lo que encontramos aquí es una declaración balanceada sobre el arrepentimiento? Vean la forma tan cuidadosa en la que se presenta. La confesión dice, está la provisión que Dios ha hecho por medio de Cristo en el pacto de gracia para la preservación de los creyentes para salvación. Es decir, esa provisión que Dios ha hecho es tan grande, es tan excelsa, es gracia sobre gracia, como lo dice el apóstol Juan, es gracia que abunda para el mayor de los pecadores. Lo veíamos en el párrafo anterior con el ejemplo del apóstol Pablo. Pero la confesión nos recuerda que no hay ningún pecado tan pequeño que no merezca la condenación. Y el texto que se nos cita allí es Romanos 6:23. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga o el salario que nos da el pecado es la muerte, es la condenación. Y eso es, hermanos, lo que nuestros pecados siguen mereciendo. No es lo que vamos a recibir, ¿verdad?, los que estamos en Cristo, pero es lo que nuestro pecado sigue mereciendo. Y la confesión nos recuerda eso. Aún el menor de nuestros pecados, y noten que la confesión admite que hay grados de pecado, pero aún el menor de ellos merece la condenación eterna de Dios. Esta provisión que Dios ha hecho en el pacto de gracia, entonces, no da lugar al libertinaje. La gracia que nos salvó también nos transforma. Y esa, hermanos, es la parte sobria, o esas son las palabras sobrias. Este es un recordatorio de la ley. No hay ningún pecado tan pequeño que no merezca la condenación. Y eso sigue siendo una realidad para nosotros, los creyentes. Por otro lado, vean lo que la confesión dice. Aún así, tampoco hay ningún pecado tan grande que traiga la condenación sobre los que se arrepienten. Y ese es el recordatorio de la gracia. Esas son las palabras consoladoras. Por un lado hay palabras sobrias que nos recuerdan cuál sigue siendo la paga que nuestro pecado merece, y por otro lado tenemos palabras de consuelo. No hay un pecado tan grande, ¿verdad?, que pueda traer la condenación sobre aquellos que se arrepienten. Y la confesión nos lleva a dos pasajes en el libro de Isaías. El primero está en Isaías capítulo 1. Perdón. Isaías capítulo 1.
versículo 16. Que dice de esta manera: Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Versículo 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Ahora, por supuesto, esta declaración está circunscrita al capítulo 1 de Isaías, en el que el profeta, ¿verdad?, hablando la palabra de Dios, comienza a denunciar el pecado del pueblo. Y noten, hermanos, el tipo de cosas que ha dicho el profeta. Por ejemplo, versículo 14: vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Imagínense eso, un pueblo que ha pervertido la religión verdadera, la verdadera adoración al único Dios. Isaías va a ser enfático en eso. Y aún con todo el pecado que habían cometido, ¿verdad?, y la sangre que estaba en sus manos, hay palabras, hermanos, en las que el Señor los está llamando al arrepentimiento. Y en las que les hace ver que si aún sus pecados son muchos, si responden de esta manera, ¿verdad?, humillándose, dejando de hacer lo malo, acudiendo a Él, el Señor los va a recibir. Y tenemos esas metáforas de el pecado como la grana, que llega a ser como la nieve, y estas personas que, si bien estaban rojos como el carmesí, iban a ser como blanca lana. Entonces, hay esperanza para aquellos que se arrepienten, aun si el pecado ha sido mucho o muy grande. Lo mismo encontramos que la confesión cita en Isaías capítulo 55, versículo 7. Isaías 55, 7. En un capítulo en el que se presenta esa libre oferta de la gracia de Dios, se nos dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Esto se parece mucho a la declaración de Jesús en el Nuevo Testamento: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y es a ellos, es al impío, ¿verdad?, es al inicuo, es al hombre malo, al que se le hace esta oferta. Si se arrepiente, puede tener esta seguridad: el Señor, Dios nuestro, será amplio en perdonar. ¿Se fijan entonces, hermanos, lo que la confesión está haciendo por medio de esa declaración? A tal grado que si una persona dijera: no importa cuánto peco, al cabo, al final me voy a arrepentir y ya está. La confesión dice: no hay ningún pecado tan pequeño que no merezca la condenación. Si otra persona dijera: mis pecados son tan grandes, tan numerosos que se amontonan sobre mí, ¿habrá esperanza para un pecador como yo? La confesión responde: tampoco hay ningún pecado tan grande que traiga la condenación sobre los que se arrepienten. Por eso digo, hermanos, que se trata de una declaración balanceada. Hay sobriedad en esta declaración, hay una advertencia implícita, pero hay también palabras de consuelo, palabras de esperanza, palabras de gracia y de perdón. En segundo lugar, entonces, encontramos la consecuencia lógica de esta doctrina. La confesión dice: lo cual hace necesaria
la constante predicación del arrepentimiento. En otras palabras, necesitamos el arrepentimiento siempre. Necesitamos arrepentirnos si pensamos de manera ligera en el pecado. Por otro lado, si pensamos que nuestro pecado rebasa la provisión que Dios ha hecho en el nuevo pacto, también necesitamos arrepentirnos. Como creyentes, necesitamos que se nos recuerde esto a menudo. Y es tarea particular de los ministros de Cristo, llamar constantemente a las personas, a la audiencia en general, ¿verdad?, los pecadores en general, como a la grey de Dios en particular, al arrepentimiento. ¿Qué podemos tomar entonces, hermanos, como aplicaciones al dejar este párrafo, el último párrafo en que la confesión nos habla del arrepentimiento? En primer lugar, aprendemos que hay que pensar con profunda sobriedad acerca del pecado. Y hay otros capítulos en la confesión, ¿verdad?, que también nos van a hablar de eso. Por ejemplo, el capítulo de la ley de Dios, si no me equivoco, es el capítulo 19, que nos va a recordar más por la doctrina de la ley de Dios lo que nuestros pecados merecen. Y es esto lo que la confesión nos ha dicho, también hablando acerca del arrepentimiento. No podemos pensar de una manera ligera en el pecado. Aún en el menor pecado de ellos, la confesión nos ha recordado que merece la condenación de parte de Dios. En segundo lugar, debemos obtener consuelo, hermanos, al pensar en la provisión que Dios ha hecho en el pacto de gracia. Una provisión que trae perdón aún al mayor de los pecadores. Nadie puede decir, ¿verdad?, que su pecado es capaz de rebasar la provisión que Dios ha hecho en este pacto. Y esa es una razón más, ¿verdad?, para que al predicar el Evangelio presentemos la libre oferta, la oferta gratuita de la gracia, porque en verdad, hermanos, hay muchas personas, así como hay personas, ¿verdad?, que toman a la ligera el pecado, hay muchas personas que cuando oyen el Evangelio dicen, eso no es para mí, porque soy una persona muy mala. Y a ellos hay que convencerlos de la grandeza de la gracia, de la grandeza del perdón que Dios nos ofrece por medio de este pacto. En tercer lugar, y por último, cuando prediquemos el Evangelio, llamemos a los pecadores al arrepentimiento con denuedo, ¿verdad?, esforzándonos para presentar esta respuesta, pero también, hermanos, con el balance adecuado o el balance que encontramos en este párrafo que sirve para nuestro ejemplo. Vamos a